Ninguna inversión pasiva te va a generar un beneficio migratorio en Estados Unidos. Hola, ¿cómo estás? Yo soy Gabriela Vivanco y esto es Focus, un podcast de la hora, un espacio para entendernos un poco más. La migración ha acompañado a la humanidad a lo largo de toda su historia y hasta el día de hoy representa una herramienta de impacto muy importante en el desarrollo global, como menciona la Organización Internacional para las Migraciones. Si estás pensando en mudarte, en invertir o jubilarte en otro país, o conoces a alguien que está en ese plan, esta conversación te va a interesar. Para hablar sobre la mudanza al exterior y todo lo que esto implica, desde la visa, el permiso migratorio, impuestos, buscar una casa, etc., hemos invitado hoy a Andrés Echevarría. Andrés es argentino, es un abogado con sede en Miami, especializado en derecho migratorio en Estados Unidos. Graduado de la Universidad de Georgetown, ha sido reconocido en 2025 como uno de los 25 mejores abogados en su área. Su práctica se enfoca en estrategias migratorias de alto nivel y complejidad para individuos y empresas, representando a clientes como Lionel Messi y empresas muy grandes también que se mueven a nivel internacional. Es experto en visas para celebridades, deportistas, ejecutivos e inversores, brindando soluciones a medida para perfiles de alto impacto. Andrés, ¿cómo estás? Bienvenido. Muy bien, Gabriela, qué gusto estar aquí. Qué gusto verte también aquí en Quito. La migración es un fenómeno tan viejo como la humanidad, como decíamos al comienzo, y en realidad todos los países del mundo, casi sin excepción, se forjaron a base de olas migratorias. Hoy es un tema de amplio debate. Se habla de pérdidas de cerebros, de capital humano, del impacto familiar que implica la mudanza de los miembros de la familia y de grandes trozos de la economía de varios países que dependen también de las remesas, incluyendo muchos de los países de nuestra región. ¿Crees que es justo ver a la migración al exterior como una pérdida para el país de origen? Bien, comenzaste diciendo que la inmigración es un fenómeno tan viejo como la humanidad, y es cierto, es un motor fundamental de la civilización humana. La civilización que tenemos hoy no sería tal si no hubiésemos migrado. Desde los primeros grupos de Homo sapiens que salieron de África hace 70.000 años, hasta los grandes desplazamientos que hubo con los grandes imperios y después las migraciones transatlánticas del siglo XIX con las colonias y el descubrimiento de América, pasando por la inmigración post-revolución industrial y lo que hoy tenemos en la actualidad, que son 280 millones de personas que son migrantes. ¿Qué es un migrante? Una persona que vive en un país que no es en el cual nació. Hoy en día, 280 millones de personas, eso constituye casi el 4% de la humanidad y definitivamente que es un motor fundamental para la civilización humana. No tendríamos los avances que tenemos hoy, ni los intercambios culturales y de todo tipo, tecnológicos, económicos y demás, si no fuese por la migración. Y bueno, la inmigración siempre arroja temas polémicos como, bueno, los países que tienen una recepción demasiado grande o concentrada de inmigración, los países que tienen una posición desigual, por eso tienden a expulsar personas para que migren a otros países más desarrollados, pero en definitiva el balance actual es que sin la migración no podríamos tener la civilización que tenemos hoy, con lo cual definitivamente es un factor positivo para la humanidad. Fabuloso. Parte de la conversación que vamos a tener hoy contigo es sobre la migración legal, la migración planificada y la migración hecha de tal manera que se la haga desde un punto de vista quizá estratégico, esquemático, un poco más organizado y no necesariamente pues a veces esos fenómenos muy trágicos que vemos en muchos medios de comunicación sobre el cruce del Darién y una migración que además es bastante masiva, pero que es además a veces una mano de obra no calificada o una que por ahí se hace de una manera poco estratégica, ¿no es cierto? Muy improvisada. Parte de esto también es explicar cuáles son los pasos que la gente toma cuando lo hace de una manera pues organizada y con una logística bien pensada para
sacarle el mayor provecho y para que sea un proceso lo menos traumático posible, porque siempre es un proceso complicado. En tu experiencia, ¿cómo se vive el proceso desde que una persona empieza a pensar en reubicarse hacia otro país? ¿Cuáles son las principales preocupaciones que se generan en la persona? Bien, hay que empezar siempre con los objetivos del migrante. ¿Por qué la persona quiere migrar? ¿Qué es lo que quiere hacer? ¿Qué objetivos quiere cumplir? Y luego ver su contexto familiar, educativo y ver qué es lo que va a hacer él o ella y su grupo familiar. El primer planeamiento es el que tiene relación con los objetivos laborales y educativos, porque las personas principalmente trabajan y estudian. Entonces, normalmente las personas se trasladan a otro país porque tienen un objetivo profesional de trabajo o un objetivo académico de estudios. Entonces, hay que ver ahí qué es lo que quiere hacer la persona y empezar a planificar. ¿Qué contexto tiene de soporte esa persona? Si la persona es un migrante al cual su empleador es una empresa multinacional y lo está trasladando desde su país de origen hacia una subsidiaria, supongamos en Estados Unidos, o si la persona quiere invertir y armar su propio negocio, o si la persona quiere hacer, digamos, lo que pueda en el país receptor, pero quiere darle, por ejemplo, oportunidades educativas mejores a sus hijos. Hay mucho de eso, que la persona migra y va a desarrollar su profesión para la cual está formada, pero el objetivo principal es sus hijos, que vayan a educar, que vayan a universidades de principal nivel mundial, que se encuentran en Estados Unidos y en Europa, con lo cual los primeros pasos son ver, como dije, los objetivos, ver cuál es el grupo familiar y qué va a hacer cada una de las personas del grupo familiar, porque es muy fácil quizás trasladarse a un país sabiendo que uno va a tener un trabajo, pero después el cónyuge qué va a hacer, si va a tener la posibilidad de trabajar. Hay categorías de visas que no permiten trabajar al cónyuge, otras que sí. Hay que ver de qué manera se va a insertar el grupo familiar culturalmente. Los niños van a tener que asistir a un sistema educativo diferente, van a tener un círculo cultural diferente. Entonces, seleccionar bien la zona geográfica donde se va a ir. Mucha gente me dice, bueno, quiero mudarme a Estados Unidos, a Miami. Bueno, pero ¿por qué a Miami? Bueno, porque ahí va todo el mundo. Bueno, no necesariamente es el mejor lugar para esa persona. Hay que ver si la persona quiere desarrollar un área de una industria que quizás en Miami está menos desarrollada que, no sé, en Nueva York o en California. Después hay que ver qué posibilidades le brinda ese estado en cuanto a educación. Hay determinadas universidades que están disponibles para los niños que están en edad universitaria, que tienen mayor foco en algunas áreas y no tanto en otras. Entonces, el primer paso es ese, ver la zona geográfica, ver los objetivos educativos y profesionales y finalmente empezar a planificar temas logísticos como la mudanza, las visas. Los procesos de visa son complejos y requieren mucho tiempo y muchos recursos, y también hay que hacer siempre una planificación fiscal, porque cuando una persona traslada su centro de vida de un país a otro, eso tiene implicancias migratorias y también tributarias, porque los países, una vez que uno se convierte en un residente de ese país, va a ser residente migratorio y también va a ser residente fiscal. Y a veces sucede que hay doble o se traslapan las regulaciones fiscales y la persona puede llegar a tener que enfrentar una situación fiscal subóptima, digamos. Excelente. Has mencionado muchas cosas. Parte de lo que queríamos conversar era un poco también cuáles son las aristas, como el checklist que uno tiene que tener para cubrir todos los aspectos a prever antes de emprender este proceso. Entonces, hablas de escoger la ubicación geográfica, hablas de encontrar y realmente definir cuál es tu objetivo profesional o laboral. Hablas de el tema educativo también, de entender bien cuál va a ser la realidad y cómo hay que preparar a los niños de la familia en caso de que haya, para que se adapten bien y para que puedas encontrarles un espacio educativo que pues les sume.
Hablas de la situación familiar con la presencia de un cónyuge, por ejemplo, si va a poder trabajar o no va a poder trabajar, o cuál va a ser el estatus migratorio, que ahí viene el tema de todo lo que es el proceso de visado o autorización legal para poder trabajar, vivir, incluso tributar. Nos comentas el tema de la planificación tributaria, que es muy importante entender cuáles van a ser las implicaciones del nuevo régimen tributario al que tengo que estar y cómo implica si es que dejo activos de mi país de origen, si es que sigo teniendo ingresos de mi país de origen, incluso temas de sucesión, ¿no es cierto? En algún momento, cómo tengo que empezar a organizarme para que mis hijos puedan heredar de alguna forma que sea eficiente desde el punto de vista tributario. Y pues obviamente la parte logística de mudar ciertos bienes si vas a llevar tus cosas, buscar una casa, buscar un barrio y demás. ¿Qué otra cosa se nos está escapando desde el punto de vista de la planificación para tratar de un poco abarcar todo el proceso? Hay un tema que surge, te diría, en 7 de 10 clientes, que son las mascotas. Ok. Evidentemente hay una realidad que la titularidad de mascotas está creciendo cada vez más. Las personas tienden a tener menos hijos y más mascotas, porque por lo menos eso es un fenómeno que sucede en Estados Unidos. Y trasladar un animal no es lo mismo que trasladar un ser humano, porque hay requisitos de bromatología y demás permisos que se requieren, con lo cual eso hay que hacerlo con mucha anticipación. No solo mascotas y animales domésticos, sino hay personas que tienen caballos o que tienen animales que se utilizan para deportes, ¿no? Entonces es muy importante trabajar primero en coordinación con las mudadoras, las agencias que asisten en toda la permisología de trasladar un animal, y también en el país receptor entender cómo se mantiene una mascota. Quizás las leyes de protección de animales son diferentes, entonces eso es importante. Me pasó con un cliente que viajó a Estados Unidos y se instaló en Estados Unidos y dejó la mascota ya en su casa, donde adquirieron su casa, mandaron los niños a la escuela y todo, y dejaron la mascota al cuidado de una persona y se fueron de viaje. Y porque quizás quisieron forzar un poco los límites de la visa que tenían, no pudieron volver inmediatamente a Estados Unidos y la mascota quedó en Estados Unidos. Entonces ahí hubo todo un tema de, ¿cuál es la situación de esa mascota? Una mascota ilegal. Era una mascota que estaba más legal que el cliente en realidad, pero estaba en Estados Unidos sin su dueño. Entonces ahí hubo que tomar algunos recaudos. Es importante a veces quizás dejar algún poder o autorización para que se la pueda trasladar y demás. Son bienes semovientes las mascotas, es decir, no son cosas, sino que tienen una categoría jurídica especial. Hay que planificar con anticipación lo que se va a hacer con una mascota en otro país, sobre todo. Y otro tema importante que mencionaste es la planificación patrimonial. Uh-huh. Eso es muy importante, sobre todo para los clientes que tienen mucho patrimonio que requiere mucha planificación, porque cuando una persona se traslada a un país, eso va a generar dos cosas. Primero, que va a ser sujeto fiscal de ese país, y segundo, que el lugar donde está viviendo va a ser el nexo para aplicar diferentes normativas que da el ordenamiento jurídico de ese país. Por ejemplo, la ley que se aplica a una sucesión normalmente es la del último domicilio del causante, de la persona que fallece. Del que se muere, claro. Entonces, es importante saber que cuando uno falta o hay una situación de incapacidad o necesidad de transferir propiedad en forma hereditaria o de otro tipo, hay, primero, procesos judiciales que pueden ser muy demorados y muy costosos. En Estados Unidos el sistema que se llama probate, que es el proceso judicial de sucesión, uh-huh, es muy costoso. Es un poco como lo que aquí se conoce como la posesión efectiva. Es el proceso sucesorio, el probate, ¿no? Okay. Es cuando interviene un juez para decidir quiénes son los herederos y trasladar el acervo hereditario, la propiedad. Entonces, si uno ingresa en ese proceso en Estados Unidos es muy demorado, es costoso y además se aplica el impuesto a la herencia de Estados Unidos, que es muy gravoso para los extranjeros. Es de
el 60% a partir de, perdón, del 40% a partir de $60.000. En cambio, para ciudadanos americanos es del 40%, pero a partir de $11 millones. Con lo cual, los extranjeros están en una situación donde se tienen que proteger más. Y eso es muy fácil de ordenar con estructuras como fideicomisos, los llamados trusts, estructuras societarias donde uno puede ordenar el patrimonio con estructuras y entidades jurídicas que se crean a esos efectos. Eso es muy importante, porque si una persona tiene muchos bienes a título personal en Estados Unidos y no planificó con anterioridad qué pasa con esos bienes en Estados Unidos y también fuera de Estados Unidos, puede tener una situación hereditaria y fiscal subóptima. Importantísimo. Se me ocurre que también un tema que hay que tomar en cuenta es el tema de los seguros. Sí, por supuesto. Hay que pensar bien cómo se aplica el régimen de seguros de salud para la familia, seguros de vida y también las implicaciones tributarias que va a tener eso para la familia. Correcto. Los seguros tienen varias aristas. El seguro es una forma de planificación patrimonial para las personas que tienen alto patrimonio. Por lo general es muy efectivo porque es una forma de obtener liquidez y estructurarlo ordenadamente. También tiene una función de salud pública. En Estados Unidos hay un sistema de salud que es muy diferente al de los países de Latinoamérica. Es eminentemente privado y la salud pública está reservada para las personas que tienen muy bajos recursos. Entonces, para una familia que se traslada, digamos, de Argentina, por ejemplo, a Estados Unidos, es importante hacerles ver y asesorarlos correctamente con asesores de seguros de salud que van a necesitar un seguro de salud que va a costar mucho más de lo que cuesta en su país de origen y que tienen que tener en claro qué es la cobertura y qué extensión tiene. Porque en Estados Unidos una contingencia de salud puede ser muy costosa si la persona no tiene la cobertura correcta. Eso por una parte. Y después, todas las actividades comerciales y de negocios requieren seguros, porque en Estados Unidos, que es... hablo mucho de Estados Unidos porque es mi jurisdicción hacia donde más van mis clientes, pero por ejemplo, nuestros clientes van mucho también a España, que tiene regulación similar a la de Latinoamérica, un poco diferente, pero bueno, en Estados Unidos donde se da más este shock de contrastes regulatorios. En Estados Unidos, cuando una persona vulnera un derecho de otro, por ejemplo, crea un riesgo ilegal conduciendo o infringe una norma de cualquier tipo y eso le genera un daño a un tercero. O un riesgo a un tercero. Sí. Los derechos individuales de los terceros son mucho más caros, son más valiosos que en Latinoamérica. Hay una industria muy grande de juicios donde hay juicios por indemnizaciones y daños que son altísimas. Entonces, a eso las personas no están acostumbradas, las personas de Latinoamérica, entonces es bueno educarlos y que tengan buenos asesores de seguros de salud, seguros de contingencias y siniestros y también seguros como opciones para planificación patrimonial. Quiero solo detenerme un segundito en lo que dices tú de cómo funciona el sistema de salud pública en Latinoamérica, porque es verdad que existe en casi todos los países una red, especialmente los países desde Ecuador hasta países grandes, ¿no? Una red de salud pública que atiende a todo el mundo, ¿no es cierto? Tiene bajo costo, a veces es gratis, es mejor o no tan buena en ciertos países, pero al final del día tienes una red de salud a la que puedes acudir y por eso además hay muchos extranjeros de países como en Estados Unidos que se mudan a países como Ecuador para jubilarse, por ejemplo, gente de la tercera edad que encuentra acá un sistema de salud que puede pagar, ¿no es cierto? Ya sea a través del sistema de seguridad social, que es privado, pero pues funciona de manera muy masiva, o realmente el sistema de salud público, que en teoría debería ser gratis. Y tiene una red de asistencia importante. En Argentina funciona también más o menos así, pero en Estados Unidos no existe esto, como dices tú, existe un sistema de salud público solo para la gente realmente necesitada y que además, en teoría, es gente que tiene que tener o ciudadanía o un permiso legal de residencia o una identificación que sea, pues ya sea una cédula, una licencia de conducir o algo que le identifique, para lo cual mucha gente que está en condición irregular no puede acceder a este sistema, o para gente de la tercera edad que también cumple con estas condiciones. Entonces, eso también es una cosa importante para considerar.
La UNAM de México dice que Estados Unidos sigue siendo el primer país de destino para migrantes de Latinoamérica. Tú acabas de decir que en tu práctica también tienes una gran cantidad de clientes que se mudan a Estados Unidos desde varios países de la región, porque tú tienes una red de servicios migratorios en varios países. España también. ¿Qué otros destinos son interesantes como para nuestra audiencia? Bien, los primeros destinos de Latinoamérica son esos, Estados Unidos y España. En Estados Unidos hay 50 millones de inmigrantes. Eso es el 15% de su población, que son 340 millones. En España hay 9 millones de inmigrantes y ellos tienen una población menor, son 50 millones, con lo cual esto es el 20% de su población. La gran mayoría de esos migrantes son de Latinoamérica. En Estados Unidos, la mayoría de los migrantes que están son principalmente de México y después hay muchos migrantes de Latinoamérica. Y en España, de Latinoamérica y también de Marruecos por la realidad geográfica de España. Las personas de Latinoamérica por lo general van principalmente a estos dos destinos, pero también hay destinos que tienen que ver quizás con las oportunidades de negocios y profesionales que hay en Inglaterra, que es otro país de destino importante, en Canadá, también, sigue siendo Norteamérica y tiene un régimen migratorio un poco más flexible que el de Estados Unidos. Después hay mucha migración hacia otros países de Europa por la realidad de que hay lazos familiares entre Latinoamérica y Europa. Muchos latinoamericanos somos descendientes, de alemanes, de españoles, de italianos. En Argentina y Venezuela, por ejemplo, los argentinos y los venezolanos tienen un lazo grande con Italia. Hay muchos descendientes de esos países. Entonces, Italia, Alemania, Reino Unido, y ahora se está un poco generando un flujo de migración hacia Dubái, pero es muy puntual y tiene que ver con un perfil específico de migrantes que van a hacer negocios de determinada naturaleza, ¿no? En Dubái hay un tratamiento fiscal muy favorable para los extranjeros. En definitiva, hay cero impuestos, ¿no? Impuesto a las ganancias. Entonces, por ahora es un destino muy bueno. Y también hay mucha migración entre países latinoamericanos, ¿no? Sí. Hay muchos argentinos, ecuatorianos, colombianos que van, por ejemplo, a Panamá. Panamá es una especie de epicentro de Latinoamérica en este momento. Se está desarrollando bastante. Costa Rica también. Y bueno, hay situaciones de desplazamiento de las personas por situaciones de inseguridad y demás que a veces sucede como sucede en Venezuela o en algunos países como Haití que generan... Y Nicaragua también, Sí, muchísima gente de Nicaragua que ha salido. Sí, Nicaragua y bueno, estos son los países que principalmente reciben remesas de sus familiares que están en otros países y bueno, habías mencionado las remesas y es un tema muy importante, ¿no? Del fenómeno migratorio. Un país como Dubái, que dices tú que tiene un régimen cero impuestos, tiene un régimen migratorio muy amigable para quien va a invertir, pero también está buscando profesionales. Sí. ¿Qué tipo de perfil de profesionales podrían pensar en una migración a Dubái, que también es muy interesante? Bueno, hay mucho tema de tecnología en Dubái. Entonces, hay muchas personas que invierten en empresas de desarrollo tecnológico y también empresas relativas con la energía. ¿Ya? Porque desde ahí quizás desarrollan negocios para establecer relaciones entre Medio Oriente y países de Latinoamérica y Asia también, ¿no? Hay todo un tema que no hemos tocado que son las migraciones relativas con Asia y China, sí, que son muy importantes, sobre todo desde y hacia China, que impactan mucho en Estados Unidos y en Latinoamérica, y en España también, ¿no? Por supuesto. Y además son países que tienen regímenes migratorios complejos y muy distintos a lo que tenemos en Occidente. Entonces también es importante entender. Sí, son países con regímenes diferentes a los occidentales. China es un país que tiene un partido único, que es el Partido Comunista. Entonces esa regulación emana de la Asamblea Nacional del Partido Comunista y de China. Entonces ellos establecen según los objetivos de ese país cuáles son las diferentes categorías migratorias que van a permitir y para qué objetivos, y es un poco diferente a lo que sucede en Estados Unidos y Latinoamérica, donde Estados Unidos tiene un régimen migratorio muy restrictivo porque tiene
una gran presión sobre ese sistema. Es un país donde hay una gran concentración de solicitudes migratorias y de alguna forma tiene que controlarlo y auditarlo y restringirlo. Y China hace una restricción por diferentes motivos. A veces no tiene un gran flujo migratorio como Estados Unidos, pero sí lo restringe por diferentes objetivos políticos que tiene el país o de desarrollo económico, porque ellos tienen una economía planificada y objetivos específicos que quiere cumplir el gobierno. Por supuesto. ¿Cómo evitar fraudes y estafas? Porque ofertas de servicios migratorios y visas para cualquiera abundan en el Internet. Bien, es muy común que yo me encuentro todos los días con casos en los cuales clientes han sufrido alguna estafa, ya sea de esquemas de visas de inversionista, que las hay en Estados Unidos y en Europa, o también asesoramientos. Algunos son fraudulentos, algunos son semifraudulentos, es decir, el objetivo no es estafar, pero los profesionales hacen representaciones falsas, como que son abogados cuando no lo son y demás. Entonces, para hacer un proyecto de migración a Estados Unidos o a Europa, lo que yo recomiendo siempre es contratar abogados que estén matriculados en esos países, porque los abogados tienen deberes de responsabilidad impuestos por sus códigos de éticas y sus matrículas. Entonces, esos controles son los que garantizan la protección del público, ¿no? En Estados Unidos es muy estricto el control de los abogados, entonces si uno está contratando un abogado al que puede verificar su matrícula y también puede verificar que tiene experiencia específica en el proceso migratorio que está haciendo, porque eso también es importante, ¿verdad? No es lo mismo contratar a un abogado para hacer un proceso de asilo que contratar a un abogado para hacer una solicitud de visa EB5 de inversionista, que es el proceso más complejo que existe en el plexo normativo. Entonces, hay que asegurarse que uno está asesorado por un profesional matriculado y que tiene detrás un despacho de abogados o una organización con reputación verificable y que tenga experiencia específica en ese campo. Ese es el primer paso. Después hay otros profesionales que intervienen en un proyecto migratorio, hay contadores, asesores fiscales y demás. Lo mismo, todo asesoramiento jurídico, cerciorarse que está dado por un profesional matriculado. Después, chequear la información con los profesionales. Por ejemplo, me ha pasado que me contactan clientes que han hecho una inversión en Estados Unidos por una visa de inversionista. Y cuando llegan a mí, me dicen, mira, invertí en la visa EB5 de Estados Unidos, que es la Green Card que se obtiene a través de una inversión. Y me dice, el abogado no me responde más, entonces quiero que tras cambiar de abogado y que verifiques mi caso. Y investigo el caso y veo que hizo una inversión de $250,000 y le habían dado unos números de casos y demás. Y literalmente en 10 segundos me di cuenta que lo habían estafado, porque la visa EB5 de inversionista requiere una inversión mínima de $800,000. Entonces no hay ninguna posibilidad de que haya transferido $250,000 y haya podido iniciar un proceso migratorio. Entonces, esa estafa y esa pérdida tan grande para esta persona se puede evitar muy fácilmente, ¿no? Si uno no quiere cambiar de abogado, bueno, que haga una consulta con otro profesional. Una segunda opinión. Sí, una interconsulta, una segunda opinión. Eso es importante. Hay muchas entidades también que son asociaciones de profesionales donde se puede chequear la reputación de los profesionales. Todos los colegios de abogados de Estados Unidos y de Europa y de cualquier país occidental tienen un registro de si un abogado ha sido sujeto a una suspensión de la matrícula o si tiene sanciones disciplinarias. En Estados Unidos esa información es súper transparente, uno tipea el nombre e inmediatamente puede acceder. Así que esa es la mejor forma de evitar fraudes, apoyarse en profesionales y cruzar la información, ¿no? Y nunca hacer inversiones sin estar 100% seguro de que está haciendo un proceso correcto, ¿no? Fabuloso. Parte de lo que dices tú, entonces, es como cuando uno va al médico, ¿no es cierto? Hoy en día hay tanta información disponible que es muy importante entender que sea el abogado que sea, por más
registrado en el Bar Association, ¿no es cierto? En la asociación de Bar, que es como el Colegio de Abogados americano, o en el Colegio de Abogados en España, o donde sea, y por más reputación que tenga, es súper importante investigar uno mismo y no ponerse en manos de nadie ciegamente, ¿no? Como en todo aspecto importante de la vida, el estar también muy encima del proceso y también tener una certeza de que estamos yendo por el camino correcto. Cuéntame, mencionas la visa EB5, que es la visa de inversionista en Estados Unidos, que es un proceso muy complejo, pero también hay por ahí mucho interés y mucha demanda. A grandes rasgos, porque pues tampoco tenemos tanto tiempo, pero cuéntanos un poquito sobre esta visa y cuáles son las otras visas a las que accede la gente con frecuencia y que están a disponibilidad para las personas que, por ejemplo, quieran en algún momento reubicarse o empezar a reubicar a su familia a países como Estados Unidos. Porque la una es el régimen donde trabajas para una empresa, por ejemplo, multinacional, y pues eso es un proceso que te mueven y es una reubicación dentro de una empresa. Si quiero irme solo o si estoy buscando otras opciones, cuéntame un poquito más o menos qué hay. Bien, hay 3 canales para inmigrar a Estados Unidos y a cualquier país por lo general. El primero es la inversión, el segundo es el trabajo y el tercero es la familia. La inversión son las visas de inversionista. En Estados Unidos hay 2 visas de inversionista. Una visa temporaria, que es la visa E2, que requiere una inversión comparativamente pequeña, más o menos 150, 200 mil dólares, y después está la visa de inversionista EB5, que es una Green Card, una residencia permanente a través de una inversión de 800 mil dólares en un proyecto específico de una lista de proyectos que están certificados por el gobierno federal. Esta visa EB5 es una de las visas en las cuales nos especializamos con mi equipo y es un programa que existe desde la década del 90, se inauguró, se implementó para desarrollar economías regionales en Estados Unidos que tenían tasas de desempleo altas y poco desarrollo. Entonces, se constituyen estos centros regionales, que son entidades que van a patrocinar proyectos de inversión que por lo general son construcciones muy grandes, como hoteles, estadios, a veces son ciudades completas. En California hay muchos centros regionales que hacen pequeñas villages, le llaman, pequeñas ciudades. Como aldeas o pueblitos. Sí. Entonces el centro regional lo que hace es construye toda esa ciudad y los inversores, los extranjeros, tienen la posibilidad de hacer un préstamo a ese proyecto, un préstamo de construcción a través de una tasa de retorno, una tasa de interés, y a cambio de eso el proyecto va a generar puestos de trabajo y otros temas de cumplimiento que tiene que generar, y la persona va a recibir una green card para él o ella y para todo su grupo familiar inmediato, que son el cónyuge y los hijos menores de 21 años. Esa es la Green Card EB5, que es un programa, es el mejor programa de visas de inversionista que existe hoy en día en el mundo. Ok, para puntualizar, cuando tú dices Green Card es literal la tarjetita verde que sí. Un extranjero recibe cuando ya está aprobada su residencia permanente en Estados Unidos. Correcto, sí. ¿Dura 10 años igual que en otros procesos de residencia permanente? Bueno, la residencia permanente no expira en realidad. Ah, ok. Las tarjetas, que se llaman Green Cards porque antes eran verdes, ahora no son no tan son verdes. No, y son medios verdes, pero ya no es tan verde. Y es medio azul. Ajá. Entonces, la tarjeta en sí tiene una fecha de expiración que sí, son 10 años, pero no es el estatus. Okay. Es esa tarjeta que hay que renovarla, porque a veces cambian las medidas de seguridad de la tarjeta. Perfecto. Entonces, eso solo quería aclarar para que la audiencia tenga el término claro. La otra es que es importante entender que no porque yo tengo 800 mil dólares y me compro, no sé, una casa en Estados Unidos, quiere decir que eso me va a servir como la inversión o voy donde un agente de bienes raíces, busco una casa, me compro una casa, un departamento, una oficina, algún bien raíz por ese dinero y eso se me va a traducir en mi posibilidad para aplicar a un régimen migratorio. Tiene que ser a través de estos proyectos de inversión ya aprobados por el gobierno estadounidense, ¿correcto? Correcto. Ninguna inversión pasiva
te va a generar un beneficio migratorio en Estados Unidos. En otros países sí, hay inversiones. ¿En España? Sí. En España, bueno, estaba la Golden Visa, ahora se suspendió, pero quizás puede volver. En Portugal está la Golden Visa, se puede invertir en inmuebles. Hay muchos países donde se puede invertir en inmuebles y obtener directamente un pasaporte, ¿no? Hay una mega tendencia ahora de shopping de pasaportes o inversión para obtener residencias. Hay ejemplos en Latinoamérica como Granada, Santa Lucía, y bueno, hay muchos países que promueven estos beneficios migratorios a través de la inversión. En Estados Unidos solamente se puede invertir para la visa temporaria, la E2, en un negocio propio, donde una persona tiene que generar empleo y un montón de otros requisitos, o en la visa EB5 de inversionista, que no es una inversión inmobiliaria. Puede ser que se construya un inmueble, pero se está generando un proyecto donde tiene que haber creación de empleo, sí o sí. 10 trabajos por cada inversor. Y bueno, ahora está la nueva anunciada, potencialmente venidera, Gold Card, la tarjeta dorada que anunció el presidente Trump. Pero bueno, no está implementada, nadie sabe todavía cómo va a ser, pero pareciera que es una contribución. Es decir, no es una inversión, sino que directamente se contribuye, se dona ese dinero al gobierno federal y se recibe una residencia permanente por un monto de 5 millones. Pero bueno, eso es todo hipotético por ahora. Cuéntanos sobre otras visas que son relativamente comunes, como la de los nómadas digitales, los criptomillonarios y los emprendedores tecnológicos. Un poquito para entender a qué va ¿de qué va cada una? Estas son tendencias recientes. En el mundo post-pandémico mucha gente se dio cuenta que puede hacer sus actividades remotamente y hay países que se dieron cuenta que pueden recibir migrantes permanentes o temporarios y recibir los beneficios de que esos migrantes estén allí, como pago de impuestos y impacto en la economía, a través de visas que les permitan trabajar por su cuenta. Hay muchas personas que trabajan en las industrias de fintech y criptomonedas y demás que tienen la posibilidad de hacer visas de nómadas digitales. En Argentina existe una, en España existe una. En Estados Unidos no existe nada de esto. No hay visas para nómadas digitales, pero sí existen en Latinoamérica, también en Costa Rica y demás. Son tendencias nuevas y son por lo general visas temporarias y no dan camino a las residencias permanentes, pero sí están siendo utilizadas. Después hay visas muy utilizadas como las visas de trabajo, las visas de traslado de personal especializado o ejecutivos que hacen las empresas multinacionales. En Estados Unidos esta visa se utiliza muchísimo. Y después hay visas que las personas pueden autopeticionarse porque tienen características especiales y principalmente son visas para personas que tienen habilidades extraordinarias o que tienen un proyecto que puede ser de alto impacto en beneficio de un interés nacional de Estados Unidos, por ejemplo. Cuéntame un poquito, esta visa de talentos extraordinarios es muy interesante. Yo tengo un amigo que es cineasta y que obtuvo su residencia en Estados Unidos luego de hacer un documental muy lindo y muy interesante en Bolivia. Entonces, hay gente realmente con talentos que uno diría, bueno, es cineasta, ¿no es cierto? Hace documentales. Cuéntame un poquito más, ¿quiénes son los que aplican a esta visa y, por ejemplo, cuánto tiempo toma? Bien. Hay una gran categoría que son las visas llamadas de talento. En realidad, mal llamadas de talento porque el talento no es un requisito, pero sí es un concepto que engloba el espíritu de esa visa. Son visas que están destinadas a personas que por lo general están en el pináculo de su profesión y dominan su campo. Nosotros representamos personas, individuos y grupos también que reúnen estos requisitos y que sin necesidad de tener un patrocinio de un empleador o hacer una inversión pueden obtener su propia residencia permanente. Hay una visa temporaria y una visa de residencia permanente que se puede obtener a través del talento. Nosotros representamos personas que obtuvieron visas en base a su talento y principalmente son deportistas, celebridades, periodistas, personas que quizás no son tan conocidas pero tienen un alto impacto en el mundo empresarial, como por ejemplo, nosotros hemos representado a Lionel Messi, a Sergio Agüero,
a Marcelo Longobardi, que es un periodista muy importante de Argentina, cantantes como Elegante, que también es bastante conocido en Argentina, no sé si es conocido en Ecuador, pero quizás sí, si me dicen ahí. Sí, bueno, tenemos, hemos representado atletas de primera línea, como también managers, coaches, como de directores técnicos de fútbol, ¿no? Del Inter de Miami. Si tú eres Messi, ¿tu visa dura menos y el proceso es más rápido o realmente es un proceso estandarizado para los conocidos y los menos conocidos? En realidad, el proceso es igual para todo el mundo. Okay. En Estados Unidos los procesos son muy transparentes y realmente no hay ningún tipo de nepotismo ni privilegios. Lo único que sucedió en el caso de Messi, que fue un poco excepcional, es que cuando él fue a renovar su visa en el consulado de Buenos Aires, el consulado de Estados Unidos de Buenos Aires, no se podía... Perdón, el consulado de Estados Unidos en Buenos Aires. Claro. Okay. La embajada de Estados Unidos tiene un consulado en Buenos Aires. Por supuesto. Y en ese momento había restricciones extremas por el COVID y fue cuando él ganó la Copa América con la selección argentina. Y no se podía entrar al consulado y no estaban haciendo entrevistas. Estaba todo el Departamento de Estado de Estados Unidos muy restringido con la emisión de visas. Y él pudo ingresar al consulado y hacer su visa porque, bueno... Es Messi. Sí, había una... O sea, estoy 100% de acuerdo con esa excepción que se hizo, ¿no? Porque había una situación donde él tenía que estar en Estados Unidos porque iba a ser un proceso que luego devino en que él está jugando en el Inter de Miami, ¿no? Con su categoría migratoria apropiada y, bueno, esa es una excepción que se hizo. Pero por lo general los procesos son iguales para todo el mundo. Nosotros representamos presidentes de Latinoamérica, expresidentes, y no hay ninguna forma de decir, bueno, quiero una situación excepcional o quiero un tratamiento especial. ¿Un expresidente de Latinoamérica se va por talento extraordinario también? Bueno, representamos un expresidente. Hay clientes públicos, que puedo decir el nombre, no puedo decir detalles de su caso, pero nos han autorizado a que digamos que son nuestros clientes, que son los que nombré, y algunos otros. Hay otros que puedo decir... Es un expresidente, ¿no? Pero, está bien, entonces, hay varios. Sí, estas personas pueden hacer visas de habilidades extraordinarias. Son visas para personas que, primero, pueden estar en el top 10% de su campo. Su campo pueden ser la política, las ciencias políticas, las relaciones diplomáticas y demás. Y también puede ser que tengan un proyecto en el interés nacional. Esta es la otra categoría de visas que... Es como hermana de la visa de talento. No se requiere tanto talento para esta, sino que uno vaya a hacer algo significativo y que sea de mucho interés a nivel nacional para Estados Unidos. Okay. Hemos hecho visas para funcionarios a nivel secretario de Estado de Ecuador que pudieron llegar a tener una visa de este tipo porque lo que van a hacer en Estados Unidos tiene una gran importancia para Estados Unidos. Para su interés nacional. Desde su profesión. Y bueno, hay muchísimos casos y ejemplos que tengo de nuestros clientes, ¿no? Trabajamos con clientes de este nivel y perfil para estas visas. Eso es un poco nuestra especialización y son casos muy interesantes, ¿no? Porque uno termina, en definitiva, explicando cómo la persona... es muy fácil decir que Messi tiene habilidades extraordinarias, pero quizás un desarrollador de tecnología en Mercado Libre... que nadie lo conoce, no es tan fácil. Claro. Entonces son casos desafiantes y que requieren mucha argumentación, creatividad y conocimiento de diferentes industrias, ¿no? Chévere. Cuando una familia decide mudarse al exterior, aparte de toda la parte migratoria legal que incluye impuestos, herencias, qué hacer con el perro, incluso importante si es que vas a tener un hijo que va a nacer ahí, ese es otro tema que hay que considerar desde lo migratorio. ¿Cómo funciona el proceso de buscar casa, ubicar a tu familia y hacer que este sea un proceso poco traumático? Hay un estudio que dice que de los procesos traumáticos que puede pasar un ser humano, en el top 5 está
la muerte de un familiar, una persona cercana, está el divorcio y también está el tema de la reubicación a otro lugar geográfico, porque es un proceso que realmente te pasa factura incluso en temas de salud mental, a ti, a tu familia, a todo el mundo. ¿Qué tipo de asesoría tú sugieres para considerar estos aspectos que son quizá menos tangibles en el proceso? Sí, mudarse puede ser muy traumático. Mudarse de casa en la misma ciudad puede ser traumático. Imagínate ir a un país donde el idioma es diferente, dentro del mismo país hay culturas diferentes, entonces uno tiene que elegir bien a dónde va, tiene que tener ya un poco preparado el terreno, no solo para sí, sino para su familia. Esa es la parte más importante, porque uno puede estar muy bien, puede tener un trabajo espectacular y la oportunidad de su vida y lo trasladaron de su empresa multinacional, pero de repente el cónyuge llegó y no habla el idioma o no encuentra su red social y los hijos van a una escuela donde las relaciones son complicadas o no se logra adaptar. Entonces ahí hay que trabajar con diferentes especialistas, es lo que yo recomiendo, ¿no? Hay especialistas que asesoran sobre escuelas y educación primaria y secundaria en Estados Unidos. Uno no conoce el sistema educativo, por lo general los migrantes llegan a Estados Unidos y bueno, mandaré a los niños al colegio, habrá colegios privados, públicos, bueno, primero, no todo funciona como en Latinoamérica, donde los colegios privados son tan comunes, los colegios privados quizás son más excepcionales y también tienen costos diferentes. Hay muy buenas escuelas públicas, pero no todas son iguales. Dependiendo de donde uno viva, de su código postal, uno le va a tocar una escuela que puede ser excelente o que pueda ser no tan buena. Entonces, hay que trabajar eso primero con asesores que existen, que te dicen, bueno, existen estas escuelas, ven el perfil del estudiante, ven el nivel de idioma que tiene y te van asesorando respecto a cuál es la opción más adecuada. Eso en cuanto a la inserción educativa de los hijos, que es fundamental, porque si uno es exitoso con su proyecto, pero a su hijo le hacen bullying en el colegio o no le va bien, entonces todo el proyecto se desarma, ¿no? Entonces eso es muy importante. Y después la planificación también en torno a la familia que queda en el país de origen es importante, saber, bueno, cómo van a ser las relaciones y el apoyo que uno va a recibir, por ejemplo, de sus padres si tiene hijos pequeños. Pasa mucho que los migrantes se establecen en un país y se encuentra que, bueno, no es tan común tener empleados domésticos, entonces se encuentra con una situación que tienen que afrontar una gran carga de trabajo en la casa y en el trabajo acumulada y bueno, hay visas para personal doméstico que son muy utilizadas en Estados Unidos y es bueno tenerlo en cuenta y también hay que tener en cuenta cómo van a ser, bueno, las visitas de la familia, si van a poder entrar, qué visa tienen que tener. Esos son temas que yo recomendaría tener en cuenta. La mudanza internacional también hay que planificarla con tiempo porque pueden ser un poco burocráticas. El papeleo, sí, para mover cosas y todo. Depende del país a donde uno vaya. Si uno tiene un vehículo muy especial que quiere, no es tan fácil. Como dijimos antes, hay personas que hacen actividades ecuestres y quieren su caballo porque es su caballo y necesitan planificarlo con anticipación. Hablamos también un poco de los errores que comete la gente cuando está buscando moverse a otro país. Una es, pues, no informarse bien y realmente caer en manos de estafadores. O quizá incluso hacer las cosas, pues, sin inteligenciarse mucho de manera o pidiendo otra opinión o buscando información que te corrobore lo que te aconseja el experto que encontraste, el no verificar al experto, por ejemplo. ¿Qué otros errores son comunes o cosas que ves que quisieras que, por ejemplo, o por ahí les adviertes a tus clientes de primerazo para que el proceso sea un poco más fluido? Un gran error que se comete es tratar de hacer las cosas uno mismo, el famoso do it yourself. Eso no lo hagan. Yo sé que hay visas que se pueden hacer, hay visas de estudiantes que se pueden hacer solo, sin necesidad de un abogado, hay visas de turista que se pueden hacer solo. A mí siempre me preguntan, ¿es necesario un abogado para sacar una visa de estudiante? No, no es necesario, pero
quizás por un costo marginal te podés asesorar para no meter la pata con nada. Y después me dicen, ¿es necesario un abogado para solicitar una green card? Bueno, técnicamente no. Podés pedir una green card por tu cuenta, pero es lo mismo que sacarse una muela. ¿Es necesario un dentista para sacarse una muela? No, yo me puedo sacar mi muela, pero realmente no está recomendado, ¿no? Entonces, el hacerlo uno mismo es un error. Y a veces los clientes vienen con el caso enredado por haberlo hecho uno mismo y uno tiene que desenredarlo y es más trabajo que empezar el caso de cero. Otro error muy común es forzar los límites del sistema. Las solicitudes de visas y los procesos migratorios, sobre todo en Estados Unidos, son demorados. Y también los tiempos son impredecibles. Uno puede estimarlos, pero no puede saber con certeza cuánto va a demorar. Una visa puede demorar 3 meses o puede demorarse 1 año, como pasó durante la pandemia. Una green card no se demora menos de 1 año y medio. Entonces hay que tener paciencia y no poner el carro adelante del caballo como muchos clientes quieren hacer. Forzar un poco los límites de la categoría migratoria que uno tiene es un error. Los clientes a veces me dicen, bueno, mi green card va a salir en 1 año, pero antes quiero ir a Estados Unidos y quiero ir con mi visa, saquemos una visa de estudiante, no sé, o vamos con mi visa de turista. Y bueno, hay obstáculos. Primero, la visa de turista no permite trabajar. Y sí, cuando uno ingresa le van a dar 180 días, pero no quiere decir que ellos quieren que uno se quede 180 días. Tal cual. Es como una flexibilidad que le dan, pero en cualquier momento que uno está en Estados Unidos con visa de turista más de 30 días, ya lo ponen en una listita y la próxima vez que va a ingresar lo van a interrogar un poco más y le van a preguntar, ¿qué está haciendo usted en Estados Unidos durante 30 días y viniendo tantas veces? De hecho, ahora el gobierno federal de Estados Unidos acaba de sacar una regulación de que todas las personas que estén en Estados Unidos más de 30 días tienen que registrar sus huellas digitales. Esto es nuevo, así que hay una novedad legislativa. Algunos clientes quieren llegar y ya vivir con su visa de turista o de estudiante y bueno, esperemos con en la marcha ir. Sí. Y un gran error que cometen, que mucha gente no sabe esta normativa, es que con la visa de turista está prohibido inscribir a los menores en las escuelas públicas. Ok. Se puede inscribir en las escuelas privadas, pero no en las públicas. Y los clientes muchas veces hacen esto porque, claro, quieren apurarse, quieren acelerar el proceso, que es más lento de lo que ellos planificaron, y empieza el año escolar, los chicos los tienen en la casa, no quieren que estén en la casa, quieren que vayan al colegio, y van al colegio y piden que los inscriban y preguntan si se pueden inscribir, y en el colegio le dicen sí, por supuesto se pueden inscribir, y lo inscriben. ¿Por qué? Porque hay un fallo de la Corte Suprema que se llama Plyler versus Texas, que dice los colegios públicos tienen que inscribir a cualquier menor, no importa... Que viva en el distrito, por lo general, ¿no? En realidad tienen que demostrar, que vive en ese código postal y no le pueden pedir ningún documento, porque... es universal la educación, ahí sí la educación pública es bastante universal. Eso es un caso que emana de un caso de la Corte Suprema que el menor era un inmigrante indocumentado. Entonces, el derecho a la educación sobrepasa el derecho al control migratorio, entonces te van a escribir porque lo tienen que hacer, pero eso es una infracción tuya como padre a los términos de la visa de turista. Entonces, eso es un error muy común. Y a veces los clientes cometen este error aún sabiendo, o sea, aún cuando nosotros le dijimos, ¿no? No hay que hacer esto. ¿Por qué? Porque preguntan al vecino y el vecino le dice, no, yo lo hice y no pasa nada. Bueno, puede ser que no pase nada, pero puede ser que pase y en definitiva es una infracción y son consecuencias gravosas las que pueden derivar de infracciones migratorias. Algo que mencionaste fue el tema de la visa de estudiante, porque en realidad cuando tienes un hijo o una hija que aplica a una universidad en otro país,
Por lo general, la universidad, por ejemplo, te ayuda a hacer te manda los documentos, te ayuda a hacer el trámite migratorio, tú vas a la embajada con los papeles de la universidad, tienes la carta de aceptación, has cumplido con los requisitos, vas y sacas la visa. Pero quizá vale la pena pensar, por ejemplo, cuál va a ser el futuro laboral de tu hijo en ese país. Y esta es una cosa que la universidad nunca te lo va a decir. Entonces, va a poder ejercer su carrera en ese país donde esté estudiando, o escogió o va a escoger una carrera que migratoriamente le va a poner alguna limitación en ese país, o va a tener que revalidar su título para volver a tu país. Este tipo de cosas, por ahí la universidad no necesariamente te asesora. Entonces, yo creo que es muy útil y muy pertinente la observación que haces sobre quizás asesorarse de manera profesional al respecto de la visa de estudiante, no necesariamente por esa visa, sino por el proceso de la familia o el proceso futuro para esa persona, o quizá para los padres que quieran por ahí reubicarse más cerca de donde su hijo va a vivir, por ejemplo. Sí, es correcto. Las visas de estudiantes son visas fáciles de hacer, pero pueden ser complejas, entonces es bueno asesorarse también. Las visas de estudiante están relacionadas con el fenómeno de la fuga de cerebros, que es un fenómeno que produce efectos positivos y negativos, que en Estados Unidos hay muchísimos inmigrantes que son profesionales, principalmente ingenieros, científicos y médicos que vienen de otros países y generan esta situación donde se fuga el talento de un país menos desarrollado o que invierte menos en investigación y desarrollo a un país más desarrollado con mejores oportunidades y más posibilidades de investigación. Estados Unidos, por ejemplo, tiene un mecanismo para mitigar los efectos de la fuga de cerebros, que es la visa J. En la época de la posguerra, en el año 45, se implementó la beca Fulbright en Estados Unidos, que es una beca que fomenta el intercambio cultural. Es para que personas de otros países vayan a estudiar a Estados Unidos y establezcan lazos académicos y culturales y luego regresen a sus países. Lo que pasaba era que iban con una visa de estudiante y después se querían quedar en Estados Unidos porque, claro, venían quizás de Afganistán o de un país con mucha complejidad para retornar y se querían quedar y se quedaban y eso producía fuga de cerebros. En Estados Unidos entonces se implementó la visa J, que es una de las visas de estudiantes que existe. Esta visa permite que la persona estudie en Estados Unidos, sobre todo para todos los programas que son fondeados por el gobierno federal, pero si la persona quiere quedarse, va a tener que volver a su país de origen por 2 años. Es la regla conocida como el 2-year rule, que es la regla de los 2 años. Hay que volver a su país de origen y bueno, ahí uno luego si ya quiere volver a Estados Unidos puede, pero esa es una norma que no mucha gente conoce y sacan visas J1 y no saben que una vez que te dieron una visa J1 vas a estar sujeto a esa restricción de volver a tu país. Así que es importante asesorarse en ese tipo de cosas también. Fabuloso, Andrés. Se nos va acabando el tiempo. No sé si hay algo súper importante que me olvidé. Hay muchas cosas que no discutimos, pero algo que te parezca muy importante mencionar para nuestra audiencia. Bueno, creo que es importante comentar un poco el camino a la ciudadanía. Todos los países tienen una forma de ser ciudadanos, ya sea el derecho del suelo, es decir, nacer en suelo de ese país te da el derecho a ser ciudadano. ¿En España también aplica? Sí, sí. Okay. El derecho de la sangre, el jus sanguinis, ¿no? De ser hijo de ciudadanos nativos, aunque uno no nazca en el suelo de ese país, le da ese derecho a ser ciudadano. Y después está la naturalización. El proceso de naturalización es uno a través del cual una persona por residir en un país X cantidad de tiempo puede naturalizarse y obtener la ciudadanía. En Estados Unidos, con tener una residencia permanente por 3 o 5 años, dependiendo cómo uno la obtuvo, se puede naturalizar. Y bueno, obtener la ciudadanía es un paso más allá, es importante porque es un derecho absolutamente irrevocable. La residencia permanente no expira, pero sí puede ser revocado si uno comete un delito o si uno la puede abandonar voluntariamente. ¿La residencia permanente no expira en Estados Unidos y en España tampoco? No. ¿En Argentina sí?
Bueno, en Argentina puede expirar, sí. Sí, ciertos países también. Si uno no reside la cantidad de tiempo suficiente, hay requisitos de presencia física. Sí, entonces es importante también entender la particularidad de cada país. ¿El camino a la ciudadanía siempre es el ideal en países como España y Estados Unidos? ¿O quizá puedes encontrar una forma en la cual tienes algún beneficio de no convertirte en ciudadano? Porque en términos de impuestos, no mucho hay diferencia, ¿no? No. Bueno, depende de cada caso. En mi forma de ver, siempre es bueno tener la mayor cantidad de pasaportes que se pueda, pero algunos pasaportes vienen con obligaciones. Algunos países tienen requisitos tributarios que quizás uno no los desea en ese momento. Algunos países vienen con obligaciones de servicio militar, entonces no todos los pasaportes son apropiados para todas las personas, pero hay pasaportes muy poderosos. Hoy en día los pasaportes más poderosos son el de Singapur, el de Alemania, el de Estados Unidos, y esas ciudadanías, si uno las puede obtener, realmente le abren a la persona muchísimas opciones y facilidades, sobre todo para viajar, para mudarse y demás, así que son recomendadas. Fabuloso, Andrés. Muchísimas gracias. Me gustaría mucho que nos cuentes dónde te podemos encontrar, si es que alguien en la audiencia tiene preguntas, tiene consultas, cuál es la forma más eficiente de contactarte y también pues de enterarnos un poquito más sobre las opciones que ofrece tu área de práctica. A mí me pueden encontrar en las redes sociales con mi nombre, que es Andrés Echevarría, me van a encontrar muy fácilmente. Mi oficina está basada en Miami y tengo un número de WhatsApp que luego ustedes lo pueden compartir. Y es muy fácil encontrarme en las redes sociales, así que por ahí tengo redes de LinkedIn, de Instagram y por esa vía me pueden contactar y con todo gusto atenderé a cualquier consulta. Fabuloso. Andrés, yo te agradezco muchísimo. Estoy segura que la audiencia también va a encontrar en esto un montón de información útil, interesante, importante. Gracias por tu presencia y además te deseamos una excelente visita a nuestro país. Gracias, Gabriela, la pasé muy bien. Gracias a ti que nos escuchas en Spotify, que nos miras en YouTube. A veces nos preguntan cuál es la mejor forma de apoyarnos y la forma es suscribirse, la forma es dejarnos un comentario, déjanos preguntas, ayúdanos a canalizar las dudas que tengas. Te agradecemos tu tiempo y por permitirnos caminar contigo. Hasta la próxima vez. Muchísimas gracias.